Muy bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto acompañarles nuevamente en esta nueva sesión de aprendizaje. Buenas tardes. Vamos ingresando, por favor. Veo que ya se están sumando. Tenemos ya 21 estudiantes o 20 estudiantes conectados, 21. Muy bien, vamos a empezar con nuestra lista, por favor, para ir avanzando. Vamos a ir avanzando con nuestra lista de asistencia. Permítanme un momento, por favor. Vamos a proyectar la lista. El día de hoy estamos a 29 de octubre. A ver, momentito. Ya. A ver, aponte. Presente, presente, ¿Está presente? doctor. Ya, Presente. ok. Bedoya, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Gracias. Benítez, no está. Calle, Buenas noches, compañero presente. buenas noches, gracias. Carrillo, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Caicho, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, gracias. Chacón, Chacón. Córdoba, Coronel, de la Cruz Gerald, de la Cruz Zuleika, Díaz José, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, gracias. Díaz Luz, García Alex, Guevara Lenin, Guevara, Buenas noches, doctor, presente. buenas noches, gracias. Gutiérrez Camila, Huamán María, Huancaruna Cubas, Presente, doctor. bien, Buenas noches. gracias. Luz Díaz, estás presente, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok, ok. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Eh, Illanes Micheli, ¿está presente? Illanes Micheli, La Torre Milagros, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Luna Margaret, Buenas noches, doctor presente. buenas noches, gracias. Mamani Helber, Mamani Paola, Marín Merlín, Medrano, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Mendoza Cardis, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, gracias. Mendoza Diego, Molina Rosa, Buenas noches, doctor presente. buenas noches, gracias. Moriano, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Nina, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, gracias. Novoa, Presente, doctor, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Núñez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Palacios. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Paredes. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Paucar. Pérez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Picón. Portocarrero. Rengifo. Retes. Buenas noches. Presente, docente. Buenas noches, gracias. Rodríguez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rondón. Ropa. Rosales. Marco. Salazar, Edith. Taca, Darley. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Taipe. Docente, muy buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tineo. Tokunaga. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, buenas noches, gracias. Valladolid. Valverde. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Milla. Velázquez. Velasco. Villarreal. Ya, alguien que no ha Velasco, pasado doctor, lista. Velasco. Velasco, Velasco. doctor. No prendía mi micro, disculpe. Ok, Buenas noches. no se preocupe, listo. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Mamani Cuba, por favor. Ok, mamá ni Cuba. Le Buenas noches, agradezco. doctor. Yanela Córdoba. Córdoba. Benítez, por favor. Benítez. ¿Alguien Buenas más? noches. Ok. ¿Alguien más? ¿Necesita de regularizar? Nadie más, ¿no? Eh... Illanes Belis, ¿está presente? Illanes Belis no está presente, ¿no? Una compañera que ha ingresado al curso. Ya, bien. Ok, listo. Entonces, Disculpe, sí, ¿sí? buenas noches. No me llamó lista, estaba viajando. Diego Mendoza. Mendoza Diego. Ya. Sí, por favor. Mendoza Muchas Diego. gracias, no sé. Ya, ok. Listo, Gracias, gracias. no sé. Listo, muy bien. Entonces, a ver, avanzamos en todo caso, estimados amigos, amigas, estudiantes. Vamos al dictado de nuestra clase el día de hoy. A ver, un momentito. Vamos entonces a proyectar la diapositiva. Ah, antes que eso, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos un momentito que hablar del examen. A ver, por favor. Em, Vamos a ver, estamos en semana 12. A ver, voy a proyectar ya. Un momentito. Como ustedes pueden apreciar, estamos en la unidad 3, semana 12. ¿Ya? Y en lo que es semana 13, miren, nos toca evaluación. Esto es básicamente... ujú, la evaluación es la práctica calificada 3. Entiendo entonces, esto tiene que ser el día lunes, ¿verdad? Lunes entonces damos nuestro examen, ¿ya?
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? El día lunes, por favor, es nuestra práctica calificada número 3, porque la semana 12 termina acá, que es la sesión número 24, la del día de hoy. Ya toca la evaluación, la práctica calificada 3. ¿Pueden recordarme hasta qué semana entró en la práctica calificada? A ver, vamos a ver si no acá. La 2 entró hasta la semana 8, ¿no es cierto? Entonces, ahora tendría que entrar lo de la 9 hasta la 12. Entonces es 9, 10, 11 y 12, ¿ah? Ojo. ¿Ya? A ver, vamos a revisar para confirmar ello lo que nos pide la rúbrica. Un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver. Práctica calificada 3. Listo. Vamos a ver. Ya. Jóvenes, amigos, amigas, estudiantes, vamos en todo caso a tomar nota, ¿ya? El objetivo de esta práctica es el de identificar los diversos momentos de la evolución histórica del Estado, ¿ya? Considerando las principales nociones de Estado, sus instituciones. Sí, La práctica doctor, va, sí, disculpa, las semanas que va a ingresar en la práctica. a ver, voy a repetir, ¿ya? Ya, pero un momentito en todo caso, después permítanme por favor terminar esta parte que es la de la evaluación y ahorita les preciso lo que va a entrar mejor, ¿ya? A ver, decía, la práctica va a consistir en 20 preguntas de opción múltiple, ¿ya? Es de desarrollo individual, ojo. Em, las preguntas van a ser de alta complejidad, contar con alternativas difíciles, ¿no? Para descartar, eh, con alternativas múltiples, ¿no? Ya. Criterios de la rúbrica. A ver, tomen nota de esos criterios, ¿ya? Identificación de la evolución del Estado, ¿correcto? Identificación de la evolución del Estado, ese es el primer criterio. El segundo criterio es la identificación de las características del Estado, ¿ya? Identificación de las características del Estado. Tercer criterio, distinción de elementos, funciones y formas del Estado. Ya, repito, distinción de elementos, funciones y formas del Estado. Y finalmente, identificación de nociones de pueblo, nación y patria. ¿Ya? Identificación de nociones de pueblo, nación y patria. Ya que eso es básicamente lo que hemos estado viendo en esta semana. Repito, las semanas que entran. A ver, entra desde la semana número 9, ya, hasta la semana número 12, ¿correcto? Semana 9 a la 12. Como podrán apreciar, la semana 9 es precisamente la que corresponde a evolución del Estado. Entonces, básicamente, el criterio de la rúbrica está prácticamente concatenada con ello, ¿no? Identificación de la evolución del Estado, ¿ya? La semana 10, igual seguimos con evolución del Estado, creación y extinción del Estado, características del Estado, por supuesto, también, ¿no? Que eso también lo hemos visto en la semana 10. Distinción de elementos, funciones y formas de Estado, también lo hemos visto, ¿no? Elementos del Estado, lo hemos visto, ¿no es cierto? Formas, funciones del Estado, también lo hemos visto. Formas del Estado, también lo hemos visto, está en la semana 12, ¿no? Y finalmente, nociones de pueblo, nación y patria, eso está también en la semana 12, en la sesión de hoy, ¿ya? La sesión de hoy. Hasta la sesión de hoy es el examen, ¿correcto? ¿Alguna duda, estimados amigos? Nada, Entonces, de la ¿no? semana 9 a la 12, ¿no, doctor? Correcto, de la semana Correcto. 9 a la 12, Ya, ¿ya? doctor, 9 a la gracias. 12. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por favor, tomen en cuenta ello. No sé si alguien que haya tomado nota lo pueda compartir en el grupo. Me parece que Camila tiene algunos problemas por su trabajo. Me dijo que estaba de traslado en una localidad difícil, de difícil acceso a la señal. Entonces, no sé quién podría ayudarnos con dar las pautas precisas, ¿no? De qué semana a qué semana y un poquito de los temas, pero bueno, básicamente son todos los temas que tienen que repasar. Pero hacer un pequeño resumen, ¿no? Que nos pueda apoyar en el grupo. A ver, no sé quién se ofrece ahí que lo coloquen en el grupo del WhatsApp.
Ya, por favor. Cualquiera de ustedes, ya. Quien lo haga primero, no sé. O que se ofrezca. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda con relación a eso? Nada, ¿no es cierto? Ya. Listo, estimados amigos y amigas. Entonces ahora sí damos inicio a nuestra última clase. A nuestra última clase que va a ser parte de la evaluación, ¿no? No se olviden, por favor. eh, el día lunes entonces es nuestra evaluación. ¿Ya? Muy bien. Ya. A ver un momentito. Y Shelly no se ha conectado, ¿verdad? Ya. Bien, a ver. Vamos entonces a el desarrollo de lo que es nuestra sesión de hoy. A ver, un momentito. Ahí está. Listo. Proyectamos entonces nuestra diapositiva. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Ya, ahora sí. A ver, vamos entonces a desarrollar nuestra clasecita. Hoy día es una clase cortita, pero muy significativa, así que les pido que prestamos atención, por favor. Muy bien, estimados amigos, amigas, es un placer, como les decía, estar con ustedes nuevamente en esta semana número 12.2. Miren que ya nos acercamos al final. Nosotros tenemos dentro de la programación, en teoría 18 semanas, pero en la práctica son 17, ¿no? Porque la última es evaluaciones. Entonces, básicamente ya estamos prácticamente a 5 semanas de culminar todo noviembre y parte de diciembre, ¿no? Vean cómo pasa el tiempo tan rápido. Entonces, bueno, aprovechemos todo esto que es parte del curso de Derecho Constitucional, decía yo, un curso de carácter transversal, ¿no? Que es importantísimo que lo llevemos bien, que lo interioricemos, ojo, porque les va a servir a todos, para cualquier rama, decía yo, ¿no? Así sea que ustedes me dijeran, profesor, yo me voy a dedicar al derecho tributario. Bueno, igual tienes que conocer la perspectiva constitucional, ¿no? Hay muchos aspectos de las distintas ramas que de primera fuente, ¿no? Ya las relacionas con el ámbito constitucional y todas las demás al final tienen que ver con la perspectiva constitucional, ¿correcto? Muy bien, damos inicio entonces con nuestra bienvenida, nuestra motivación. A ver, veamos qué nos dice la motivación. ¿Cuál crees que es el derecho más ignorado en tu entorno? A ver, ¿quién me dice, por favor? Miren que la pregunta es interesante, ¿no? El derecho más ignorado en tu entorno. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién podría darme dos personas como mínimo, como máximo, perdón, que puedan darme opiniones de esto? A ver, escuchamos primero a Edwin. Adelante, Edwin, te escucho. Docente, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no está muy difícil, creo que en el entorno que vivimos en estos momentos sobre la política, al derecho de la libre expresión, que está prácticamente abolido, o es que te maltratan, ¿no? Cuando salen a solamente a protestar, y Ya, lo cual está con la Constitución, existe, está normado, ¿no? correcto. Pues, Ya, muy bien. Muy bien, gracias Edwin. Interesante, vean ustedes, su compañero dice el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que, bueno, a propósito de estas protestas que han habido, em, hay pues evidentemente algunas posturas que señalan que ha habido un exceso de uso de la fuerza, ¿no? Y por supuesto esto es materia de investigación, está siendo parte de un proceso penal que está en etapa de investigación, ¿no? Entonces, bueno, interesante la perspectiva de su compañero. Pasamos a Elba. Adelante, Elba, te escuchamos. Elba. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Yo creo buenas que noches. el más ignorado, no el ignorado, pero del que más adolecemos es el derecho a la seguridad, Claro, a ya, vivir ok. en plena seguridad. Y eso pasa en todo el Interesante. territorio nacional. Correcto, ¿no? Está, Sí, pues, pero no se cumple. El Estado está fallando en brindarnos las garantías para vivir con seguridad. correcto, correcto. Sí, pues efectivamente.
El día de hoy vivimos esta coyuntura, lo que decía su compañero también ha sido parte de los hechos recientes, ¿no? De protestas que han habido, pero por supuesto ese otro tema también está pues en el tapete como tema central, ¿no? Es una de las perspectivas que el día de hoy se están atacando mucho, se está, digamos, atendiendo con especial énfasis. Estamos viendo a nuestro actual presidente, el señor Gerí, que está haciendo una serie de esfuerzos. Bueno, de todas maneras yo lo veo más activo, ¿no? Que la anterior presidenta, en la medida que trata de buscar alguna solución, que por supuesto va a tener que ser una solución transitoria, ¿no? Él está, digamos, cubriendo un espacio de tiempo determinado y muy corto, así que, bueno, veremos cómo lo hace en este periodo, ¿no? Pero sí, pues efectivamente, ¿no? Vean ustedes. Y por supuesto esto no tendría que ocurrir, ¿no? Los derechos no tendrían que ser ignorados, no tendrían que ser soslayados, ¿no? En esa perspectiva estamos frente a unas circunstancias, situaciones que atentan contra nuestros derechos fundamentales. Es más, libertad de expresión, seguridad, evidentemente son parte de, el paradigma democrático. Recuerden ustedes que cuando hablamos de paradigma democrático, un concepto que es incorporado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, nos dice que para generar una atmósfera plena de democracia, lo que hay que hacer es garantizar libertad de expresión, garantizar seguridad, garantizar mecanismos, garantías constitucionales, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es atendible y yo en ese sentido hago eco de sus opiniones en la medida que efectivamente, ¿no? El derecho a la no discriminación también es otro derecho que quizás podríamos agregar allí, en la medida que al día de hoy vivimos en una sociedad polarizada, ¿no es cierto? En donde no hemos aprendido a respetar nuestras diferencias, ¿no? Lastimosamente, y eso también es parte de los conceptos que vamos a analizar el día de hoy, no nos hemos aprendido a entender entre nosotros celebrando y abrazando nuestra diversidad, porque somos un país multiétnico y pluricultural, pero en esa diversidad, ¿no es cierto?, que nos brinda nuestros orígenes, nuestras raíces, no hemos sabido precisamente armonizar esa perspectiva. Y precisamente en esas diferencias está la riqueza de nuestra cultura, porque, como decía, nosotros venimos de una serie de culturas de desarrollo, ¿no? Social, humano. Entonces, qué mejor que tener una gran diversidad, ¿no? Para poder entendernos en una lógica y en una perspectiva eminentemente democrática. Eso nos falta también, ¿no? Y esa polarización se vive en el día a día, en la política, en el quehacer diario, ¿no? Entonces eso también es un aspecto, creo yo, que habría que señalar. Bien, muchísimas gracias porque este momento de bienvenida, de motivación, nos invita a reflexionar. Por supuesto que la idea no es caer pues en el, ¿qué les digo?, en la desesperanza o renegar de nuestras circunstancias, sino más bien identificar estas cositas para tenerlo presente y, por supuesto, apuntar pues a una mejoría, em, eh, activar mecanismos y desplegar acciones orientadas a morigerar esto. ¿Cuál sería nuestro papel más inmediato con relación a estas circunstancias? Las elecciones, ¿no? Todos nosotros vamos a tener la potestad de elegir a quien consideremos pueda, ¿no?, revertir esas situaciones de inseguridad, de libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, a eso estamos llamados, ¿correcto? Muy bien, avanzamos al siguiente momento de nuestro modelo de aprendizaje UTP, ¿no? Que es el logro específico de aprendizaje. ¿Qué nos dice este logro específico de aprendizaje? Al finalizar la sesión, el estudiante conoce las nociones de la nación, pueblo y patria, estableciendo sus afinidades y diferencias a partir de la teoría del Estado y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de opinión respecto de un video, ¿ya? A ver, repito, al finalizar la sesión, el estudiante conoce las nociones de nación, pueblo y patria, que es lo que vamos a explorar el día de hoy, ¿no? Estableciendo sus afinidades y diferencias a partir de la teoría del Estado y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de opinión respecto de un video, ¿ya? Eso es básicamente lo que a lo que vamos a apuntar el día de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del Estado? A ver, estamos ahora en el momento de dudas de la clase anterior. Ya hemos visto esto la clase pasada, así que yo me imagino que cualquiera de ustedes va a estar en posición de poder responder. ¿Cuáles son las funciones del Estado? La primera interrogante. Y la segunda es, ¿qué es la separación de poderes? A ver, ¿quién de ustedes se anima? Yo sé que ustedes son excelentes argumentadores, ¿no? Que se han expresado ya en previas intervenciones.
yo los invito a que puedan participar, evidentemente también para atender estas interrogantes, estas inquietudes. ¿Qué creen ustedes? Las funciones del Estado y qué es la separación de poderes. Sencillísimo, ¿no? Lo hemos agotado el tema la clase pasada. A ver, ¿quién puede, por favor, darme una idea, una perspectiva? Tenemos a 35 personas, descontándome a mí 34 que podrían responder, ¿no? ¿Les llamo? ¿Nadie se anima espontáneamente? A ver, les voy a llamar. Em, Ángela Retes, ¿está presente? A ver, tenemos la mano levantada de Micheli. Adelante, Micheli. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le estoy acompañando ahora en su primera, para mí Sí, es la sí, primera no, clase. discúlpame, mira, vamos a, en todo caso, a darte la bienvenida. Michelle se está incorporando al curso, ella nos va a acompañar hasta el final de las sesiones. Lo que te iba a comentar, Michelle, por favor, tenemos que ponernos de acuerdo porque vas a tener que rendir la evaluación. Hacemos una reevaluación virtual que se Ya, carga en el UTP más Class. Vamos a ver cómo hacemos en tu caso, porque me parece que según sistema vas a aparecer todavía en la otra sección, pero vamos a ver, eso lo conversamos por interno, no te preocupes, pero ten presente que ya la próxima sesión, el ujú, día lunes, es examen, ¿ya? listo. Entonces, no hay problema, eso igual lo manejamos y no te olvides de contactar a Camila, la delegada, para que te agregue al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ya, listo. Listo. Respondiendo a los interrogantes, por Ujú. ejemplo, ¿cuáles son las funciones del Estado? Ya. Eh, Creo yo que son las funciones, la función legislativa, que está a cargo del Congreso, que tiene la potestad, ¿no?, de elaborar, modificar, interpretar, derogar leyes. También tenemos Correcto. la función ejecutiva, que está ejercida por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, que se encarga de dirigir la política en general del gobierno y hace cumplir también las leyes. Correcto. También está la función jurisdiccional, que está desempeñada por el Poder Judicial, que administra justicia, función electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, el función de control, que es la Contraloría General de la República, que supervisa la gestión de los registros públicos, y la Ujú. función de la Defensa Nacional en responsabilidad, que está las Fuerzas Armadas para proteger la soberanía, ¿no? Y en ¿cuál es la separación de poderes? Están el poder legislativo, que es el Congreso de la República, y poder ejecutivo, que es el presidente, el Consejo de Ministros, y el poder judicial, los tribunales, ¿no?, que interpretan y aplican las leyes resolviendo las disputas. Y Bien, si estoy mal, excelente. me puede corregir. No, está bien, Michelle, y gracias, gracias. Más bien, miren, qué interesante, ¿no? Su compañera de manera espontánea ha dado respuesta a estas interrogantes. Estamos en el momento de dudas de la clase anterior, no se olviden. Por favor, todos tenemos que participar, ¿no? Entonces, muy interesante, efectivamente, ¿no? Su compañera, miren, ha dado dos perspectivas, ¿no? Una relacionada a las funciones del Estado, que lo habíamos visto en la anterior clase, evidentemente, que tiene que ver con estas funciones que ha cumplido, que viene cumpliendo el Estado entendiendo al Estado, ojo, como un conglomerado, evidentemente, de los distintos poderes, ¿no? Porque quizás alguien, y por ahí alguna vez me dijeron, ¿no? Doctor, yo entendía que el Estado era el ejecutivo. Y la mayoría se acostumbra, porque cuando se imagina el Estado, a quien de repente no le ha pasado que se le viene a la mente el Estado como el presidente, la presidenta de la República, de repente las entidades del gobierno, el gobierno regional, no lo sé, ¿no? Pero entiendan o vean ustedes que es básicamente pues este conglomerado de poderes. Y por supuesto, en esa línea, hablar del principio de separación de poderes es necesario, ¿no? Porque vamos a encontrar esta lógica y esta dinámica que incluso vimos en un video, ¿no? Recuerden ustedes la clase pasada en donde se plantea este balance, ¿no? Estos check and balance y demás circunstancias que hacen notar que nuestro poder, mientras más disperso, ¿no? Es más conducente a una sociedad democrática, ¿verdad? La idea de desconcentrar el poder, de generar una separación de poderes, está orientada precisamente a salvaguardar la democracia. Porque un ambiente democrático, una atmósfera democrática, es evidentemente un espacio fértil para el respeto por los derechos fundamentales, el respeto por las garantías constitucionales, etcétera, ¿no?
Yo les pongo el caso y les hablé también de la sociedad venezolana, ¿no? En donde más bien hay una apariencia de separación de poderes, de democracia, pero en realidad esto no es pues precisamente lo que ocurre, ¿no? Si ustedes preguntan, revisan, en todo caso, la información sobre el particular, van a encontrar que hay circunstancias totalmente anómalas. Por ejemplo, los integrantes del Ministerio Público o las altas autoridades del Ministerio Público en Venezuela son gente simpatizante del gobierno, ¿no? ¿Quién los coloca? ¿Quién los pone? El gobierno. Igual pasa con los principales órganos, el órgano electoral, no me acuerdo cómo se llama, me parece que allá es Consejo Nacional Electoral, una cosa así, también, ¿no? Serviles al gobierno. ¿Qué decir ya? Pues evidentemente Poder Judicial también, ¿no? Los jueces, los fiscales, todos son prácticamente colocados a dedo, ¿no? Y así ocurre, porque es una sociedad que está pervertida por la dictadura venezolana. Básicamente hablamos pues del actual presidente Nicolás Maduro, quien ha demostrado, ¿no? Por más que se ha esforzado en maquillar la realidad, pero ha demostrado que democracia no hay, ¿no? Evidentemente. Entonces, y no solamente es una cuestión que reconoce un sector minoritario, al contrario, la comunidad internacional en su mayoría ha condenado las situaciones y circunstancias que allí se suscitan. Básicamente, lo último, por ejemplo, el proceso electoral, que ha sido viciado, o sea, es decir, ha tenido pocas garantías, ¿no? De imparcialidad, de democracia, ¿qué les digo? De control, ¿no? Es más, no han habido países observadores, no han habido organizaciones internacionales que hayan participado como observadores electorales. Entonces, ¿qué puede uno pensar, ¿no? ¿Qué se oculta ahí? ¿Qué está debajo del tapete? ¿Por dónde se generan estas dinámicas internas, ¿no? Intestinas que no podemos apreciar bien porque, por supuesto, allá pues tienen todo el control, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Le agradezco a su compañera y avanzamos a nuestra siguiente etapa, la de conocimientos previos de cara a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Uy, acá me parece que me ha faltado, van a disculpar. El día de hoy dijimos vamos a hablar de pueblo, nación y patria. A ver, ¿qué es el pueblo? Me van a disculpar. ¿Y qué es la patria? A ver, ¿y qué es la nación? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué noción tienen sobre el particular? ¿Son conceptos que reflejan lo mismo? ¿Que semánticamente representan lo mismo? Me refiero al significado. ¿Quién desea participar? Por favor, dos intervenciones como máximo para avanzar, pero quisiera, por favor, sus participaciones espontáneas, ¿no? A ver, o si no, yo les llamo también, ¿no? Estábamos viendo, había llamado a Ángela Retes, no, no estaba, atenta, no lo sé. A ver, voy a llamar a alguien más. Vamos a ver. Carmen Paredes, ¿estás por ahí? Carmen, Carmen, ¿está atenta? Sí, Sí, doctor, un ahí está. momentito. Estoy manejando, sino que me voy a estacionar y participo. Ok, ya, muy bien, muy bien. Ya y levanto la mano. Un momento. Ok, ok, ok. Vamos a darte entonces un tiempito. Mientras tanto, llamo a alguien más. A ver, Cardis, que estás justo ahí, también cerca. Cardis, ¿estás presente? ¿Sí? Sí, sí, docente. ¿Cómo estás, Cardis? A ver, ¿puedes decirme alguna idea? No pretendo que esto sea un ejercicio de argumentación técnica, porque estamos explorando conocimientos previos. Todavía no hemos entrado Bueno, en el asunto, ¿no? A ver, por favor, ¿de qué es pueblo, patria, nación? Escoge cualquiera o si quieres hablas de los tres, ¿no? No sé. A ver. ya, docente, muchas gracias. Desde mi perspectiva, el pueblo es ese corazón del poder en el Estado, en nuestro Estado peruano, ¿no? O sea, Ya, todos nosotros somos ciudadanos que somos la fuente de esa autoridad. Bien lo correcto. deja claro en ese artículo 45, ¿no? El poder del Estado emanada del pueblo. Correcto, correcto. Muy bien, ¿no? Excelente intervención, excelente referencia, ¿no? El pueblo, un concepto también bastante mencionado en los discursos políticos recientes, ¿no? A ver, pasamos a Carmen, que ya está en disposición. Carmen, te escuchamos. Sí, bueno, doctor, cuando Sí, hablamos de pueblo, se refiere a ujú, nosotros, ¿no? Como ciudadanos. correcto, ya. Patria creo que más está vinculado a
a un sentimiento, ¿no? Con nuestra identidad, ¿no? Con nuestro Ok, país. ok, muy bien. ¿Y nación? ¿Qué crees? Nación, no, profesor. No, no. No, digamos que ahí todavía estás con Sí. ciertas dudas, reservas. Ya. Bueno, Ya. está bien, Carmen. Muchísimas gracias por esa intervención, en efecto. Y creo que has dado en el clavo, ¿ah? Porque sí, efectivamente, lo que has mencionado, ¿no? El pueblo, evidentemente, somos todos nosotros, la patria que tiene que ver con la identificación. Lo vamos a ver en extenso cuando desarrollemos esta parte en transformación. Pero yo saludo, saludo sus intervenciones en la medida que ustedes hacen un ejercicio de reflexión, porque no son lo mismo, ¿no? No son conceptos, algunos los confunden, ojo, ¿ah? Confunden patria, nación, por supuesto son conceptos afines, ¿no? Pero hay que entender, ojo, cuál es la perspectiva, no podemos caer en la confusión sobre todo porque estos conceptos de índole constitucional trascienden a la vida diaria, al quehacer diario, ¿no? Y creo que nosotros, como partícipes de la vida política de nuestro país, estamos llamados a hacer esta diferenciación, estas distinciones particulares con relación a los conceptos que se nos presentan. En este caso, el pueblo, la patria y la nación, que vamos a ver el día de hoy. Entonces, gracias por esas intervenciones, damos por agotado el momento y pasamos al siguiente momento, que es el de la utilidad del tema. Por favor, les pido a todos, a cada uno de ustedes, que estén atentos, porque igual, si nadie levanta la mano, yo voy a tener que llamar, y si no están presentes, quizás, yo estoy viendo que esto ya está ocurriendo recurrentemente, voy a tener que tomar alguna medida, quizás por ahí bajar puntos, no lo sea, o quitarles la asistencia, porque no se trata de marcar asistencia al inicio y después desconectarnos o estar en otras cosas. Así que por favor, estemos atentos, ¿ya? Voy a proyectar el video entonces, permítame con su venia, unos minutos por favor. Un segundito. A ver, a ver, a ver. Vamos en este momento a poner nuestro videíto. Ahí está. Ok, ok. Listo. Este es un video, ojo, de expertos UPC. Por supuesto, podemos utilizar también información brindada por otras universidades, en tanto y en cuanto hay una reciprocidad académica, ¿no? Que podemos nosotros seguir. Y en ese sentido, vamos a explorar este videito de un especialista. ¿Ya? Ok, a ver. Vamos a ver. Un momentito. Ahí está. Atentos, atentas. Ahí va el video. Ah, no, me parece un momentito que no he compartido sonido. Ahí está, compartir sonido. Vamos, ahora sí. Hola, mi nombre es Mauricio Novoa, soy el decano de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, y el día de hoy quisiera compartir algunas reflexiones sobre los conceptos de nación y patria a la luz del próximo bicentenario. Nosotros somos una nación milenaria, entonces la patria peruana, digamos, es una construcción a través de los siglos de lo que constituye nuestra identidad peruana. Evidentemente el Perú existía antes de 1821. Lo que cambia en 1821 es el servicio que prestan los peruanos, es decir, nosotros pasamos de servir o de formar parte de la monarquía hispánica a constituir una república autónoma, pero el concepto del Perú es anterior y por eso es que se habla del Perú como un país milenario. Estos aniversarios, como el aniversario de la independencia, que representa este tránsito de monarquía a república, o sea, es un tránsito de sistema de gobierno, nos sirven, sin embargo, para celebrar todos estos aspectos culturales, históricos, que constituyen lo que comúnmente se denomina la patria peruana, que son los aspectos que nos unen como nación. La mayor riqueza del Perú y la fuente, en el fondo, de lo que debemos estar nosotros orgullosos es su mestizaje. El Perú, como decía Víctor Andrés Belaúnde, es una síntesis viviente que se forma de dos culturas que a su vez, cada una en su propia lógica, era mestiza. Entonces, esto es algo que es fundamental.
toda la historia de Occidente se basa en estas sucesivas mezclas, capas de culturas diferentes, y en el caso del Perú, en el contexto propio que nos tocó, el resultado fue extraordinario porque fue el único proceso colonial que resultó en una cultura diferente, que no es el caso ni con los británicos, ni con los franceses, ni con los holandeses. En estas fiestas patrias tenemos motivos de sobra para estar orgullosos de ser peruanos. Además, en UPC tenemos la suerte de ser la única universidad que tenemos los colores del Perú, el rojo y blanco del Perú. Es una coincidencia muy linda. Y si quieren saber más de las carreras, pueden visitar los. Vamos a obviar el cherry del doctor con el tema de la carrera, de las carreras, bueno. Pero evidentemente. Nos quiere cambiar de universidad, doctor. Perdón. Nos van a promover para cambiarnos de universidad. Sí, no, bueno, evidentemente cada universidad pues se promociona, ¿no? Entonces, y no creo que sea la única que tenga los colores, ¿no? Del Perú. Nuestra universidad también tiene claro, nuestra universidad incorpora el negro también, ¿no? Pero por supuesto que todos nos sentimos identificados con este sentimiento. Pero a ver, vamos a enfocarnos en los conceptos, ¿no? Porque el profesor hace un análisis interesante, ¿ah? Ojo, tiene que ver con el ámbito cultural, evidentemente, y la identidad, ¿no? A ver, ¿quién podría en todo caso, a partir de lo visto, hacer un comentario y enfocarnos en esto, que es la utilidad, ¿no? La utilidad, básicamente, la opinión que nos merece precisamente la utilidad del tema de hoy, porque vamos a hablar de pueblo, nación, patria, ¿no? Identidad, estas perspectivas propias de los elementos del Estado, del aspecto o del espectro, perdón, constitucional, ¿no? A ver, ¿quién desea intervenir? Les escucho, por favor. Si no, llamamos, ya saben. Alguien que desee participar atendiendo a esta interrogante que les estoy haciendo. No sé si, a ver, o llamaré yo. De repente. A ver, ¿quién podría ahí participar? Madami, ¿estás presente? Madami Paucar. O Yolanda, a ver, vamos a escuchar a Yolanda que desea participar y después Madami. Ah, no, ¿está Madami? ¿Sí está? Sí, le doy el pase a Yolanda, luego yo. Ya, ok, Madami, gracias. Entonces, Yolanda, te escuchamos y luego Madami y luego me parece que por ahí alguien más levantó. Bueno, ya vemos. Yolanda, te escuchamos. Sí, buenas noches, docente, ¿no? Buenas noches. Compañeros, bueno, bueno, muy interesante el video, pero un poco con la información o con los comentarios que hicieron las compañeras previamente, ¿no? Yo creo que comprender estos conceptos de patria, nación, pueblo son muy importantes como futuros abogados que vamos a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos somos parte de ese pueblo, ¿no? Que algunos políticos utilizan en sus campañas políticas, pero nosotros somos todos, realmente el pueblo que compartimos un mismo territorio y, y el poder emana de nosotros, ¿no? Y comprenderlo, eso nos ayuda pues a reafirmar nuestra identidad, ¿no? Y esta responsabilidad que tenemos también como peruanos, ¿no? Como pueblo somos, representa la fuente del poder, ¿no? Somos el pueblo, el poder del pueblo es el soberano, ¿no? Ahora la nación, como bien lo manifestaba el señor del video, eso, ¿no? Esto que nos une históricamente, culturalmente, la nación y patria, ¿no? A veces decimos, hacemos patria, ¿no? Trabajamos por nuestro país, ¿no? Ese compromiso que tenemos con nuestra nación, con nuestro territorio, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque significa pues reconocer, ¿no? Que no solo esto se sostiene por leyes, sino también por esa voluntad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? De defender nuestra nación y portarnos como un pueblo soberano, ¿no? Y defender nuestros derechos y defenderlos también, ¿no? Cuando nos toque, bueno, ejercer nuestra profesión. Correcto, gracias, Yolanda. Interesantes reflexiones que nos has brindado, muy importantes y muy fundadas, ¿no? Tus ideas, te agradezco. A ver, vamos a dar pase. A ver, Madami, por favor, y luego Margaret Henry. Madami, sí, una idea concreta, a ver, con relación a la utilidad de este tema. Bueno, o sea, en parte conocer que les. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Buenas Disculpe. noches, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Bueno, en parte, o sea, debemos conocer que el Estado, la separación de poderes, donde está dividido el pueblo, la patria y la nación, que es muy útil, ¿no?
tanto en nuestra vida profesional como en la vida diaria. En lo profesional nos va a ayudar a ser personas más responsables, a respetar las leyes y a trabajar con ética. En nuestras acciones también podemos contribuir en el desarrollo del país y en nuestra vida diaria nos va a permitir entender mejor cómo funciona nuestra sociedad. También vamos a valorar lo que significa ser parte del Perú y debemos actuar con respeto hacia los demás. Debemos entender estos temas porque nos va a ayudar a convertir en unos buenos ciudadanos más conscientes, participativos y también comprometidos para buscar un bienestar de todos. Eso sería todo, doctor. Excelente, Madame, gracias por esa intervención, igualmente interesante, muchas gracias. A ver, pasamos a Margaret y luego tenemos algunas intervenciones adicionales. Qué bueno, a ver, vamos, Margaret, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, bueno, desde el punto de vista como persona, como ciudadana, pues es comprender estos conceptos para fortalecer, bueno, más que todo nuestra identidad, ¿no? Y como participación en las elecciones, ¿no? Y desde el punto de vista como vida profesional es reforzar más nuestra comprensión de estos conceptos que son bien importantes, el pueblo, la patria y la nación, ¿no? Y también y lo cual nos va a permitir actuar de manera con criterio y respeto y sentido patriótico. Ese sería mi Correcto. aporte. Bien, gracias, Margaret, muy interesante. Pasamos a Henry, adelante, Henry. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, doctor, de acuerdo al video que hemos podido apreciar, el, el expositor nos hace una diferencia y nos habla de una palabra muy importante, ¿no? El Perú es milenario. ¿Y por qué es milenario? No solamente porque ha estado constituido de un pueblo cuando se hace la transición de un estado monárquico a la república, sino porque ya existían naciones, ¿no? Y yo como puneño le hablo, ¿no? Acá hay la nación aymara, la nación quechua, por la selva hay los aguarunas. Somos un país multicultural y plurilingüístico, hay diferentes lenguas que se manejan, entonces es por eso que el Perú es un país milenario, lo que yo lo he entendido, ¿no? Entonces, Claro. cuando ya nos habla de pueblo, ya es el conjunto de personas que hemos pasado de una etapa monárquica a una etapa republicana y las cuales vivimos en un mismo territorio, ¿no? Y este territorio viene a ser nuestra patria, ¿no? Donde nosotros hemos nacido, nosotros vivimos y compartimos ciertas reglas de convivencia que compartimos entre todos los ciudadanos, ¿no? Eso sería, doctor. Bien, gracias, Henry. Efectivamente, justo yo iba a rescatar eso al final, evidentemente, pero te me has adelantado, pero está excelente, ¿no? Este concepto de ser un país milenario, ¿no? Mucho hablamos del bicentenario, ¿ah? Ojo, y está bien, tenemos que abrazar nuestro momento crucial de independencia, ¿no? Donde dejamos de ser una colonia, un estado, o bueno, un país que básicamente, como dice el video, sirve a una monarquía, ¿no es cierto? Española y pasamos luego a la República. Por supuesto que es un momento parteaguas, importantísimo en la historia, pero ojo, si hablamos de nuestros orígenes, ¿no? Somos un país milenario porque ya existían civilizaciones. O sea, no es que vinieron aquí y encontraron a personas no organizadas y, ¿qué les digo? Pues sin ningún nivel de avance, ¿no? Teníamos ya sociedades bien conformadas. Claro, por supuesto la tecnología era diferente, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí habían debilidades, pero teníamos una sociedad conformada, con una estructura orgánica, con una serie de reglas, con religión, con una serie de factores, ¿no? Ya existentes. Entonces, eso tenemos que aprender también a valorar, ¿no? Importantísimo el aporte ahí que hace su compañero. Pasamos a Ángela Retes y con eso cerramos esta parte. Avanzamos ya porque estamos un poquito contra el tiempo. A ver, Ángela. Buenas noches, doctor. Las disculpas del Buenas caso. noches. Bueno, usted hacía la interrogante, ¿no? Sobre la diferencia entre pueblo, nación, patria, identidad, ¿no? El pueblo se entiende que somos todos nosotros, con nuestras historias, diferencias. La nación es lo que nos hace sentir parte de algo más grande. También preguntaba sobre la patria, ¿no? Que es el cariño que nosotros podemos ejercer sobre un lugar y la identidad lo que nos distingue. Todo esto pues guarda concordancia con lo que usted, el video que nos ha mostrado, ¿no? Donde dice el doctor que a partir del año 2021 se considera el Perú como una república autónoma milenaria, ¿no? En base a las riquezas que nos unen como nación.
todo esto pues expresa lo que es la base del Estado y el principio de soberanía, la misma que es la autoridad del Estado que emana sobre pues nuestro pueblo, ¿no? Ese es mi aporte, mi comentario para el día de hoy. Bien, Gracias. Ángela, muchísimas gracias a ti, efectivamente, ¿no? Has coincidido con muchos aspectos que hemos visto. Vean qué interesante, ¿no? Hablar de todos estos temas, por supuesto que alimentan una perspectiva de identidad, de fortaleza, ¿no es cierto? Que nos va a llevar precisamente a entender, ¿no? Ustedes saben lo importante que es la identidad, ¿no? Hay mucha jurisprudencia que hace referencia al derecho a la identidad, pero es que en realidad, pues es tan importante, ojo, yo los invito a que revisen quizás algunas noticias, jurisprudencia que tenga que ver con personas apátridas, por ejemplo, o personas que viven lejos de su patria, ¿no? Y por supuesto eso no es nada bonito, ¿no? Que imagínense nosotros tener un sentimiento de una raíz, ¿no es cierto? Un sentimiento de conexión con nuestro lugar de origen y tener que vivir lejos es una situación difícil, ¿no? Para mucha gente que ha tenido que alejarse de su patria. Entonces, esas cositas, ¿no? Son las que alimentan esta fibra sensible que nos trastoca y que es parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, con todos estos aportes, yo me quedo complacido porque, bueno, hemos tenido más aportes adicionales, así que eso es interesantísimo y muy bueno. Avanzamos, por favor, estimados amigos, estimadas amigas, a la parte de transformación, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar, ojo, de noción de pueblo, nación y patria, que muy bien ustedes han ido explorando y evacuando sus propias perspectivas, por supuesto, irradiadas, alimentadas de sus consultas. Seguramente por ahí alguien ha revisado algunos conceptos. Está muy bien, no voy a censurar a quien lo haga porque uno puede dar su opinión, por supuesto, desde la perspectiva de la consulta. Pueden ustedes consultar mientras van desarrollando la clase, entrar al Google, no sé, y revisar pues algún concepto y revisar su material, no hay problema. El asunto es me interesa que participen, que argumenten, porque ustedes van a ser abogados, abogadas, y la idea es que desarrollen un perfil de argumentación, ¿no? Han visto ustedes estas grandes audiencias tan interesantes, importantes en el ámbito político, ¿no? Que se están llevando a cabo, que son, digamos, de público conocimiento, por ser un tema de coyuntura, un tema que tiene que ver pues con la perspectiva política y han visto los abogados, ¿no? Cómo argumentan, cómo hablan. Entonces la idea es esa, ¿no? No me vayan a tomar por cargoso. El motivo básicamente es que nuestro modelo está orientado a eso, a construir la clase con sus participaciones. Muy bien, dicho ello, que es una nota de pie de página, vamos a avanzar. Nación, pueblo y patria. Vean ustedes. Se entiende a la nación como el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Se suele utilizar el término como sinónimo de país, estado, pueblo, población. El término pueblo se usa también con la misma connotación. Patria implica connotaciones cívico-sociológicas, amor al suelo, decíamos, ¿no? El apego, el amor al suelo, el valorar nuestra identidad en función del lugar de donde venimos, ¿no? En el que se nació, dice, sus tradiciones, evoca a los mártires, héroes, defensores del suelo, exaltación cívica y las tradiciones como unión de afectos. Han habido momentos de la historia en los que se han puesto de manifiesto estas circunstancias de defensa de la patria, defensa en este caso de nuestro país como tal, el servicio a favor de la patria, en donde este sentimiento de apego, de amor al suelo, se ha materializado a través de sacrificio, ¿no es cierto? Sacrificio, sacrificar la propia vida. Imagínense, hemos tenido héroes nacionales en distintas etapas de la historia, básicamente aquellos que, por ejemplo, en la guerra con Chile, ¿no es cierto? Han demostrado no solamente un alto sentido de identidad, amor al suelo, sino además una gran valentía, ¿no? Por las gestas heroicas de las cuales han sido parte, ¿no? Y podría evocar pues a Miguel Grau, Francisco Bolognesi, con sus bemoles, evidentemente, alguno por ahí quizás estudioso de la historia me dirá, me cuestionará algunas cosas, pero hemos tenido héroes, ¿no? No podemos negar, las evidencias están allí de ese gran valor que ha orientado el quehacer y el accionar de aquellos quienes en aquella época tenían que contribuir en esta defensa de la patria, ¿no? Entonces, por supuesto que la patria tiene esa connotación cívico-sociológica, ¿no? Y una patria, además, o mejor dicho, un concepto de patria amalgamado con otros conceptos. Recuerden ustedes que Miguel Grau, por ejemplo, que se considera el peruano del milenio, ¿no? Em, Miguel Grau fue una persona que, digamos, en cuya esencia confluían una serie de valores, ¿no?
Y yo me permitiría citar un episodio de la historia que creo que a mí particularmente me ha marcado en el sentido de que yo me apegué o abracé esta rama del derecho constitucional en base a algo muy interesante, muy importante, que es precisamente el sentido de defensa de la legalidad y de la Constitución. Hubo un episodio de la historia, y los invito a que lo revisen, el levantamiento de los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Esto se produce cuando Miguel Grau todavía no era almirante, todavía estaba como oficial de alto rango, sí, pero todavía no había llegado a los más altos rangos. Pero él estaba a cargo, ojo, de unos buques, bueno, de un buque en concreto y de una flota, ¿no? Entonces se produce la revolución de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez plantean un golpe de Estado, ¿no? Y en este caso, Miguel Grau em, toma al presidente democráticamente electo, recién habían elegido a presidente. Si no me equivoco, fue Manuel Pardo. A ver, corríjame, por ahí de repente ustedes pueden entrar al internet. Los hermanos Gutiérrez se levantan contra el entonces presidente que, a ver, déjenme revisar la referencia, déjenme revisar porque quiero darles el dato correcto, ¿no es cierto? Ellos se levantan contra, a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? José Balta, correcto. A José Balta lo apresan, ¿no? Lo llevan preso, cautivo, y había sido electo, si no me equivoco, a ver, el reciente presidente electo, que había sido Manuel Pardo, ahí está, ¿ven? Manuel Pardo, había ganado las elecciones. Entonces, los hermanos Gutiérrez, que eran militares del ejército, ojo, buscan a Miguel Grau. Buscan a Miguel Grau y le piden que se una a la causa, ¿no? A la causa rebelde, ¿no? Y una cosa que contesta Miguel Grau, que está en los libros, ojo, no estoy exagerando nada, sino que Miguel Grau contesta y dice, yo no reconozco otro caudillo que no sea la Constitución, ¿no? Entonces, vean ustedes que Miguel Grau se anticipó muchos años a circunstancias y situaciones que al día de hoy experimentamos, ¿no? Es decir, ¿qué manda? ¿La Constitución o la voluntad de las personas? O me refiero, la voluntad, los caprichos, el arbitrio de las personas. No puede ser, ¿no? Porque claro, los hermanos Gutiérrez decían, esta es una causa justa, somos nosotros unos caudillos que vamos a levantarnos en armas, pero Miguel Grau tuvo ese olfato constitucional de proteger la figura del presidente, porque estaba premunido de elección democrática y tenía que defenderse su investidura, ¿no? Por eso es que lo lleva mar adentro. A Manuel Pardo se lo lleva mar adentro, los hermanos Gutiérrez buscan a Miguel Grau y le dicen, oye, tú eres parte de los militares, de las Fuerzas Armadas del Perú, pliégate a nuestra causa. Y él dice, un ratito, yo no reconozco a ningún caudillo que no sea la Constitución, ¿no? Entonces, con eso, básicamente lo que demostró Miguel Grau es el gran apego a la Constitución, ¿no? Por eso es muy delicado el quebrantamiento del orden constitucional democrático, ¿no? Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque tiene que ver evidentemente con esta esencia pura, íntimamente relacionada con el amor al suelo, la identidad, la patria, ¿no? O sea, la defensa de la patria implica una serie de valores, ¿no? Que están precisamente entrelazados entre sí. Muy bien, dicho lo cual, seguimos avanzando. A ver, nación o pueblo. En un sentido sociológico o antropológico, nación implica nexo de empatía, comunión efectiva, deseo de compartir vida en común, también se usa en ese sentido el término pueblo. Bueno, yo les digo, o sea, hay algunos textos históricos que dicen que al Perú le cuesta, ¿no es cierto?, consolidar esta perspectiva de nación. O sea, podemos ser catalogados un país, sí, un país democrático, sí, claro que sí, pero una nación, dicen, todavía no logramos, no alcanzamos el 100% de lo que corresponde a este concepto. ¿Por qué? Porque vivimos en constante polarización, ¿se dan cuenta? Es decir, tenemos constantes diferencias entre nosotros mismos y lo peor de todo es que las diferencias existen, no las vamos a negar, pero nosotros acentuamos las diferencias, ¿no? Ponemos digamos, a estereotipos, identificamos el otro bando, como se dice, ¿no? Y los ponemos del otro lado de la vereda, ¿no? Entonces tenemos esa lucha constante
entre los de izquierda, los de derecha, ¿no? Los ciudadanos de repente relegados, que se sienten apartados, ¿no es cierto? Que están, y por supuesto, no les falta razón en el sentido de que a veces el Estado no llega a todos los espacios territoriales, ¿no? Del país. Entonces, claro, hay un ciudadano relegado que no accede a las bondades del Estado como tal, no tiene acceso a justicia, educación, salud, ¿no? Y tienes al ciudadano de la metrópoli que sí, pues efectivamente, tiene todo a la mano, tiene mayor acceso. Entonces, se ha ido desarrollando esa perspectiva y por supuesto eso despierta la polarización. ¿Y qué hacen aquellos que se sienten relegados? Salen al frente, se sienten, ¿qué les digo?, diferenciados y por lo tanto argumentan, ¿no es cierto?, este abandono del Estado y ellos se autoadjudican el término pueblo. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo. Obviamente, excluyendo a aquellos quienes consideran están del otro lado y más bien cometen los abusos, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Y no estoy diciendo nada que vaya en contra de nadie, sino que ese es el fenómeno. Y es un fenómeno político, social, que no hemos sabido advertir, ¿no? Mucha gente, cuando salió electo Pedro Castillo, lo dije, decían, ¿qué pasó aquí? No se imaginaban que él podía tener esa cantidad de respaldo, ¿no? Y es que en realidad en las elecciones uno se concentra en el área metrópoli, pero no ve, ¿no? Más allá de lo que ocurre en los demás espacios de nuestro territorio peruano, que es por supuesto un gran territorio y está, digamos, con una densidad poblacional enorme, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, nosotros no hemos tenido ese olfato político para identificar ese fenómeno, ese desarrollo. Y claro, la elección de Pedro Castillo además tuvo que ver con el factor pandemia. Recuerden ustedes que Pedro Castillo, a diferencia de los demás candidatos, hizo una campaña territorial, ¿no? Fue por todas las localidades y estaba prohibido, ojo, porque en pandemia se prohibió hacer mítines. Pero Pedro Castillo, al estilo tradicional, hizo los mítines, hizo mucha campaña territorial, a diferencia de los candidatos de la metrópoli, los candidatos, digamos, con un perfil diferente, que más bien obedecieron un poco las restricciones y bueno, hicieron campaña pues por medios, por redes, pero bueno, así es como se produjo todo, ¿no? Vamos entonces regresando al concepto, dice, ¿no? En la nación confluyen factores telúricos, étnico, lengua, idioma, ¿no? Culturales, pasado común, identidad, deseo de continuar la vida en común. La nación es más una comunidad cultural o social que puede o no coincidir con un Estado. Es decir, una nación es un grupo humano con un sentido de pertenencia común, mientras que el Estado es la organización política y jurídica que gobierna un territorio, ¿no? Muy bien. Existen estados que pueden estar formados por varias naciones, como España, Canadá, Perú, ¿no es cierto? Eh, ojo, en el caso de estos países, ¿a qué nos referimos con esas naciones? Su compañero mencionó también, ¿no es cierto? Hay naciones que provienen incluso de culturas antiguas, ¿no? Entonces, la confluencia de esas naciones pueden llegar a estar englobadas en un país, ¿no? Otros ejemplos de pueblos, o perdón, existen naciones o pueblos sin estado propio, como la nación kurda. Y esto yo los invito a revísenlo, por favor. La nación kurda, por ejemplo, tiene una lucha constante por volverse a consolidar como un estado, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que fueron separados. Y tú tienes a gente viviendo en una suerte de diáspora, dispersos en distintos países, pero que se consideran una nación, porque están hermanados, porque se identifican entre ellos, ¿no? Es algo así como los judíos también, que por la persecución terminaban huyendo y, por supuesto, desde sus espacios donde estaban exiliados, se sentían identificados entre ellos, ¿no? Y por supuesto era una suerte de fragmentación, ¿qué les digo?, de dispersión no deseada por ellos mismos, ¿no? No promovida por ellos mismos, sino que estaban enfrentando circunstancias de persecución. Entonces, bueno, otros ejemplos de pueblos o naciones son los del pueblo saharaui, en el territorio conocido como el Sahara español, disputado entre Marruecos y el Frente Polisario, ¿no?, que representa al pueblo saharaui, ¿no? Pueden ser consideradas naciones sin estado los tamiles en Sri Lanka, los romaníes o gitanos dispersos por diferentes países y algunas comunidades indígenas en varias partes del mundo, ¿no? Recordemos los elementos del pueblo como población. A ver, veamos. Conjunto de personas que tienen en común su vinculación político-jurídica a un cuerpo político soberano. Es el elemento humano del Estado. Puede ser étnicamente homogéneo, Japón, Suecia, Islandia, o heterogéneo, como en el caso de Bolivia, Perú, Canadá. ¿Por qué decimos heterogéneo? A ver, ¿quién me puede decir?
alguien que desee participar. ¿Por qué decimos que en el caso peruano puede ser étnicamente homogéneo, o perdón, heterogéneo en el caso Bolivia, Perú, Canadá? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que nuestro caso es el de una población heterogénea? A ver, ¿alguien me puede decir? Está fácil la pregunta. ¿Quién desea participar? Necesito una participación. Docente, buenas noches. En este caso es por la diversidad cultural, lingüística que existe sobre todo en estos países. Por ejemplo, solo como ejemplo en el idioma, ¿no? El quechua es diferente en las regiones del Perú y mucho más aún, por ejemplo, en el Ecuador. Correcto, correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias, Luz, por ese aporte. Efectivamente, a ver, antes de comentar un poquito, paso a Mariela. Mariela, adelante. Docente, buenas noches. Buenas noches. Como dice mi compañera, ¿no? Decimos que el Perú es un país heterogéneo porque está formado pues por una gran diversidad cultural, geográfica, étnica y lingüística, ¿no? Esto significa que en el país existen diferentes diferencias y variedades que lo hacen muy rico y complejo, ¿no? Correcto, Tanto en correcto, efectivamente. cultura. Eso sería todo, profesor. Gracias. Gracias, Mariela. En efecto, ¿no? Ambas intervenciones han dado en el punto central, ¿no? Porque fíjense ustedes, nosotros somos, como les decía, un país multiétnico y pluricultural, ¿no? Entonces, por supuesto que somos una población heterogénea, no podemos negarlo. Y eso no está mal. Por ahí alguien quizás pueda considerar que ese sea un factor negativo, al contrario, ¿no? La diversidad creo que nos hace un país rico, culturalmente hablando. Nada más ver las expresiones culturales en las danzas típicas. Nosotros tenemos una gran cantidad de manifestaciones culturales de distinta índole en danzas típicas, en comida, en diversidad de climas. Eso nos hace, ¿qué les digo? Particularmente ricos en recursos naturales, ¿no? Imagínense ustedes, ¿cuántos países desearían tener esta diversidad climatológica? Geográfica, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos todo, tenemos selva, tenemos costa, tenemos la sierra, tenemos todo eso que al final pues confluye en una, ¿qué les digo? En una diversidad que debemos abrazar, que debemos valorar y más bien subrayar y demostrar hacia el mundo, ¿no es cierto? Poner en valor justamente tanta cultura que tenemos, tantas manifestaciones, lugares tradicionales, ¿no? Eso nos falta. Yo les digo, he tenido la oportunidad de visitar otros países, Estados Unidos, por ejemplo, y allá le rinden un gran culto a la memoria. Creo que sí se los comenté, ¿no? Allá tienen museos para todo y rinden culto a esa memoria respecto de todo, del más mínimo aspecto, ¿no? Incluso logré apreciar allí un fragmento del muro de Berlín, miren, fíjense, y Estados Unidos lo tiene en su museo, en uno de sus museos Smithsonian. ¿Por qué lo tiene ahí? Porque el muro de Berlín representa un punto de quiebre, ¿no? Y una victoria, porque es el fin de la Guerra Fría. ¿Y quién ganó la Guerra Fría? Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren cómo ellos valoran eso y lo ponen en valor, lo colocan en un museo, en un recinto que está orientado a rendir culto a esa memoria. Entonces, nosotros no hacemos eso. Lastimosamente aquí se descubre una riqueza arqueológica y ya están saqueando, ya están robando. El Estado se demora en llegar, se demora en hacer los trámites. No tenemos esa perspectiva, ¿no? Que nos pondría, creo yo, en un mayor valor, de repente a nivel internacional incluso podríamos tener y promover el turismo, por ejemplo. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, comentarios más, comentarios menos, ahí está, ¿no? Pertenencia al Estado por un hecho fortuito, casual, voluntario o compulsiva, por ejemplo, en el caso de los kurdos tibetanos, ¿no? Yo les decía, revisemos esto de los kurdos, ¿ah? Ojo, profundicen un poquito de ello porque es una historia muy triste, ¿ah? La del pueblo kurdo. Ellos, como digo, están dispersos, ¿no? Y buscan reunificarse. El vínculo al cuerpo político es solo personal, no de bienes, inversiones u otros similares. El vínculo personal debe ser estable, constante, firme y duradero, ¿no? Muy bien, estimados amigos. Recordemos los elementos del pueblo como población. Nuevamente seguimos, ¿no? Pueblo tiene connotación jurídico-política. Es agrupación de personas donde un Estado ejerce poder político. Implica multitud, masa, ¿no? Unidad social por imperio de la ley sin connotaciones sociológicas, culturales o históricas.
Si la conciencia, perdón, sí, conciencia de pertenencia se transforma en conexión de voluntades políticas en una unidad racional y emocionalmente querida, con vocación de permanencia y trascendencia se transforma en nación, ¿no? Nación tiene que ver con esa identificación, con esa suerte de unión entre nosotros, identificación entre nosotros, ¿no? Eso no ocurre en muchas ocasiones, nos sentimos más bien separados, ¿no? Muy bien, estimados amigos, estimadas amigas, estudiantes, ahora pasamos a nuestra fase práctica, idéntica a la que vimos en la clase pasada, solo que ahora no lo vamos a subir al UTP más class. Esta vez solamente es para comentarlo aquí, ¿ya? A ver, voy a proyectar el videíto, es un video corto, y vamos a hacer comentarios ya a modo de práctica cierre, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Vamos a poner el video. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Presten atención, por favor. Vamos. Cordial saludo. Ahora es importante que diferenciemos algunos términos como son pueblo, población, nación, república y estado. Estos términos para muchos son lo mismo, son equivalentes, pero no tenemos que diferenciarlo. Es importante que hagamos una diferenciación. El más complejo de todos, el constructo más elaborado que ha hecho el hombre es el Estado. Y el Estado comprende todos los demás elementos que hemos hablado. Entonces se dice que el Estado es el conjunto de personas asentadas en un territorio donde se ejerce una soberanía para el cumplimiento de unos fines a través de un gobierno que se rige por una organización jurídico-política, ¿cierto? Y que tiene reconocimiento internacional. Entonces vemos todos los elementos del Estado. Ahora miremos entonces los otros elementos. En un Estado pueden haber varias naciones y esas naciones también es un conjunto de personas y quizá lo que la diferencia de la nación con el Estado es que no tiene un territorio y en un solo Estado pueden haber varias naciones y esas personas tienen entonces en común una raza, una religión, tienen en común ciertas costumbres, un lenguaje, ¿cierto? Hay varios detalles que las hacen entonces que tengan un sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces a eso denominamos nación. Cuando estamos hablando de patria, estamos hablando de ese sentido, de ese sentimiento que tenemos hacia el lugar donde vivimos, donde nos hemos arraigado, muchas veces donde hemos nacido, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de la patria. Cuando hablamos de país ya es una ubicación geográfica, entonces lo podemos ubicar en tales y tales fronteras, ¿cierto? Entonces ahí, desde el punto de vista geográfico, estamos hablando de país. Ya con respecto a la república ya es una forma de gobierno y entonces ahí la diferenciación que habría con otras formas de gobierno sería que la persona que está dirigiendo ese estado ha sido elegida a través de votación popular. Entonces son de las características que tienen entonces estos elementos. En general, uno muy importante es el pueblo. Entonces, que acá ya estamos hablando que es el sujeto de la soberanía, ¿cierto? Nosotros decimos que es una soberanía popular porque es el pueblo, el populus, ¿cierto? El demos, el pueblo, el que toma esas decisiones. Y frente a eso, ese conjunto de personas que viven en esa población y que toma esas decisiones, ahí estaremos hablando del pueblo. Son conceptos aparentemente similares, pero que es importante hacer definición para poder comprenderlos mejor. Que tengan muy buen día. Listo. A ver, entonces, con lo visto, estimados amigos y amigas, cerramos nuestra práctica, nuestro momento de lluvia de ideas. ¿Quién desea participar, por favor? Damos 3 ideas concretas, por favor, eso sí les pido, seamos concretos. Con relación a lo expresado en el video, ¿qué aspectos destacarías? A ver, ¿qué aspectos resaltarías? Quisieras un poquito poner en valor, subrayar, ¿no? Con lo visto en el video, porque vean, ustedes han brindado conceptos diversos, en complemento, por supuesto, de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? A ver, intervenciones, tenemos a Rosa para empezar. Adelante, Rosa. Buenas noches, docente. Buenas Bueno, noches. lo que me llama la atención de lo que acaba de compartir la doctora es el tener bien claro que dentro de un territorio, no dentro del Estado, pudieran haber varias naciones, ¿no? Pero aclara muy bien
que es el grupo humano constituido ya sea por su misma cultura, ¿no? Por su misma historia, ¿no? Pero que al mismo tiempo guardan mucho orden, vamos a decir, de la jurisprudencia del estado donde están, del territorio, ¿no? Es lo que me Correcto. queda sumamente claro, ¿no? Y el sentido de patria, ¿no? Me ha tocado a mí a veces, muchas veces, ser recontra patriota porque, bueno, en la convivencia, en el trabajo, pues uno se relaciona con personas de otra nacionalidad, ¿no? Y a veces las comparaciones no son buenas, pero de todas maneras siempre vamos sacando como la cara por lo nuestro. Gracias. Claro, claro que sí, Rosa, ¿no? Y me identifico contigo, ¿no? A mí también, ¿qué les digo? Siempre me ha gustado mucho el derecho internacional, por ejemplo, y cuando estudiaba en la universidad me metí a muchas actividades que implicaban participar en competencias o en foros a nivel internacional. Y yo viajaba y me gustaba mucho relacionarme con gente de otro país en la medida que me gustaba conocer de su realidad, de su cultura, pero a la vez defender, ¿no es cierto? Y resaltar todo lo nuestro, ¿no? Todo lo que tenemos para identificarnos. Y como digo, nosotros a veces pues no lo advertimos así, ignoramos que somos un país muy rico en todo aspecto, ¿no? En aspecto culinario, en aspecto cultural, religioso, ¿no es cierto? Hay muchos aspectos que nosotros no, simplemente nos hemos acostumbrado, quizás no los ponemos o no los resaltamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también sería interesante que podamos ir incorporando en nuestro perfil, ¿no? Como abogados también, por supuesto, una perspectiva eminentemente relacionada a valorar lo que es patria, lo que es el pueblo, el Estado también, evidentemente, ¿no? A ver, en todo caso, con esto ya entonces su compañera ha participado y me queda claro que hemos podido enriquecer esa perspectiva. Una intervención adicional para el cierre, ¿no? ¿Qué idea, qué concepto te parece importante, te parece destacable, interesante lo que hemos visto el día de hoy? Si tuvieras que explicarle a alguien lo que aprendimos hoy en una frase, ¿qué dirías? ¿Hay algo de lo que hablamos hoy que te gustaría seguir explorando? A ver, Luz, te escuchamos. Bueno, profesor, en ese caso sobre la sesión que hemos tocado, me parece que Ujú, es un punto importante porque parte del tema de las competencias cívicas que tenemos como ciudadanos y ujú, en el Perú lo tenemos bastante debilitado desde los actores políticos hasta nosotros como ciudadanos. correcto. En este caso, como país, todavía seguimos en proceso de poder construir nuestro sentimiento en nación, en vista porque hay bastante diversidad cultural, lingüística y social, y no hay, por ejemplo, un partido o una organización, una autoridad que pueda representar a todos. Sí, pues, Solo es un efectivamente. sector, cuando es algo importante y aún se vive desconectado entre las propias regiones y no podemos hablar todavía de unidad nacional. Unidad nacional normalmente se habla en campaña, ¿no? Pero en la Ujú, práctica aún falta reconocer por el propio Estado y poder valorar a todas las culturas sin discriminación, porque esto de temas todavía sigue latente en nosotros mismos como población. correcto. Y creo que para que exista ese sentimiento, no nos basta solo compartir un territorio o una bandera. Necesitamos sentirnos parte de Ujú, todo este proceso, como todos los peruanos tengamos esas oportunidades y se respete esa diversidad y también se fortalezca la identidad, porque muchos de nosotros hemos olvidado nuestras raíces y nos fuimos alineando a otras culturas que incluso no son de nosotras cuando hay tanta riqueza en los diferentes puntos o regiones de nuestro país. Y yo hablo ahora como también una ciudadana y muy al margen de ser profesional, que nuestra nación se construya en marco del respeto y mucho depende de nosotros, que esto también se construya con el compromiso de que nosotros podamos
defender nuestro territorio, nuestra patria, yendo o eligiendo a quienes nos van a gobernar. Solo así se podría hablar, por ejemplo, de políticas que respeten esa diversidad, que fortalezcan, que enriquezcan y no se pueda vulnerar los derechos también. Correcto, correcto. Muchísimas gracias por esa intervención. Yo destaco de todo lo que has mencionado, efectivamente, ¿no? Lastimosamente lo que más nos divide creo que es la política, la religión quizás, y lo que más nos une creo que es el fútbol. Cuando hay encuentros internacionales, ¿no? De nuestra selección, ahí sí creo que todos Pan nos con unimos. chicharrón, profesor. También, ¿no es cierto? Sí, eso, ¿no? Fíjense ustedes cómo cuando competimos nos volvemos, ¿qué les digo? Creo que ahí es donde experimentamos ese quiebre de las diferencias y nos unimos todos, ¿no? Pero hacia adentro, ahí es donde más bien se ponen de manifiesto esas diferencias, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo, analizarlo, ¿no? Y ver cómo se produce eso y eliminar, tratar de eliminar esos factores nocivos de diferencia que se resaltan justamente con este factor político, social, ¿no? A ver, Margaret, te escuchamos, sí. Muchas gracias por la intervención. Adelante, Margaret. Docente, sí, justo estaba recordando, hace un año, si no me equivoco, 2 años, hubo una polémica de una diseñadora de modas que cuestionó mucho, pues, el cobro por parte de una comunidad indígena que cobraban sus servicios por prestar el diseño, si no me equivoco. En ese Ya. aspecto también vemos, ¿no? Como, o sea, como nación, no todos estamos identificados, o una parte estaba como que indignada, ¿no? ¿Cómo es posible o sea, que no le paguen a la comunidad indígena? Ujú. Por otra parte, había muchas opiniones divididas, ¿no? Y no sé si me podría un poco usted aclarecer este contexto más, Sí, cómo se claro, identifica más una nación, ¿no? Y también y un país o una correcto. población. Sí, mire, justamente como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Puede ocurrir que dentro de un país existan varias naciones en la medida que nosotros, como decíamos al inicio, ¿no es cierto? No somos un país que haya nacido o que se haya creado a propósito de la República, nada más. Nosotros somos un país milenario en la medida que tenemos una raigambre mucho más hacia atrás. Entonces, es verdad que tenemos muchas diferencias, sobre todo fundamentadas y basadas en distintas culturas, ¿no? Distintos grupos étnicos, culturales, que al final, pues, obviamente hemos quedado entrelazados entre nosotros a través de la perspectiva del país, ¿no? Y del Estado, porque el Estado representa precisamente dentro de sus elementos, decíamos que es el concepto más complejo, ¿no? Porque entre sus elementos está el territorio, por ejemplo, que si hablamos de territorio puede abarca todo, ¿no? Entonces, hay situaciones y circunstancias que acentúan la polarización en la medida que hay gente que no se identifica, pues, con otra gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre con algunas localidades en donde no se sienten parte de, ¿no? Y bueno, yo voy a citar el caso, por ejemplo, nuestro, en el caso de los arequipeños, yo soy arequipeño. Yo sé que hay posturas muy chauvinistas y regionalistas en la medida que incluso, bueno, algunos lo llevan a la broma también, pero sí yo he escuchado mucho, ¿no? Y yo también, por supuesto, me siento identificado con mi lugar de origen, con mi ciudad, Arequipa, pero a veces eso se distorsiona un poquito, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de una escisión o de una separación, ¿no? De la perspectiva global, me refiero a la patria como tal, porque nuestra patria es el Perú, ¿no? Entonces, esos fenómenos, por ejemplo, se producen y no solo pasa con Arequipa, pasa con otras regiones, y a veces la polarización surge allí, ¿no? O sea, es decir, los contextos de confrontación, cuando en realidad tendríamos que abrazarnos todos en nuestra diversidad, en nuestras diferencias y unirnos, ¿no? Y más bien hacer que esas diferencias dialoguen entre sí y llegar a un punto intermedio, ¿no? Una cuestión que yo también he podido identificar incluso es que en las propias regiones se producen esas realidades. ¿Cómo así? Yo trabajé un tiempo en el gobierno regional de Arequipa y me acuerdo que teníamos, que yo he sido asesor de presidencia, teníamos espacios o momentos en los que se tenía que atender la problemática de zonas
alejadas, ¿no? De provincias alejadas de la región. Básicamente aquí tenemos lugares incluso de escaso acceso a determinados servicios, derechos, salud, educación, zonas rurales, ¿no? Alejadas de la metrópoli. Y había una problemática ahí, ¿no? Gente que reclamaba por tener mayor acceso, por ejemplo, a agua, a luz, de repente incluso problemas de índole, ¿qué les digo? Pues agricultura, etcétera, ¿no? Mientras que tenías a un sector de la población que te reclamaba otras cosas, por ejemplo, el sector de construcción civil, recuerdo muy bien, que hacía protestas, ¿para qué? Para que tuviesen más acceso a las obras y una serie de reclamos, ¿no? Entonces tenías diversidad de problemáticas. Entonces era algo así como que la región se había vuelto un mini país, ¿no? Que tenía en su propia esencia diversidad cultural. Entonces eso lo vemos, imagínense, si en las regiones se produce eso, ¿cómo no se va a producir a nivel nacional, ¿no? O sea, es decir, problemática de... Y es así, o sea, por eso yo digo, qué difícil debe ser presidente, así como yo lo vi en el gobierno regional, qué difícil es ser gobernador, gobernadora, porque tienes que tener cabeza para todo y para todos, ¿no? Para todos los sectores. Entonces, es una cuestión que es consustancial a nuestra diversidad. ¿No vamos a poder ser homogéneos? No, pues, ¿no? Nunca, porque nuestro país engloba varios sectores, varias culturas, pero creo que tenemos que aprender a eliminar esas diferencias, ¿no? Y yo particularmente, cuando viajo, cuando voy a distintos lugares, me gusta conocer, ¿no? Y probar, por ejemplo, la comida de otra localidad. Ustedes lo deben haber experimentado, ¿no? En sus distintos lugares de origen. Yo sé que aquí en la clase tenemos de distintas localidades del país, ¿no? Y eso es lo bonito de esta universidad, de la UTP, que engloba todo el territorio, bueno, la gran parte del territorio, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Entonces, podemos incluso interactuar, conocernos. ¿Qué les digo, no? Es muy importante eso también. Entonces, bueno, creo que hemos agotado el tema de la mejor manera. Son temas bonitos, de carácter cívico, patriótico también, por supuesto, y que están íntimamente relacionados con la perspectiva constitucional, porque estamos hablando de elementos del Estado, imagínense, ¿no? Entonces, es por supuesto conducente, es importante lo que hemos visto el día de hoy. Bien, estimados amigos, estimadas amigas, muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus participaciones espontáneas. Les agradezco. Ojalá pudiesen intervenir todos. Yo sé que algunos quizás por sus quehaceres no están pues atentos a todo el momento de la clase, pero por favor yo les pido que reflexionemos y que aprovechemos el material, el momento para repasar, porque al final estas cuestiones creo que se nos quedan grabadas y la idea no es tanto que se memoricen, ¿no? Ustedes los conceptos. Bueno, yo sé que el formato del curso obliga un poquito, pues, a hacer memoria, a estudiar conceptos, pero lo importante es que internalicen lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente, estimados amigos, amigas. Entonces no se olviden, por favor, que la próxima clase es nuestra evaluación. Así que por favor, no perdamos de vista los tiempos, los días que pasan tan rápido para estudiar. Ya, por favor, prepárense. El examen va a estar en la misma modalidad que hicimos la vez pasada. Va a estar colgado en el UTP más Class. Su compañera que se acaba de incorporar, voy a hablar con ella aparte para ver cómo hacer para el acceso. Pero bueno, la cuestión es, por favor, rindamos nuestro examen a tiempo. Saben ustedes que tienen espacio de tiempo, entonces eso, por favor, hay que prever. Y bueno, les deseo a todos el mejor de los éxitos, ¿sí? Muchísimas gracias entonces, con esto nos despedimos, les agradezco a todos por su atención y nos reencontramos en la siguiente sesión. Gracias a todos y a todos también quienes han estado participando en el chat. ¿Ah? Ojo, veo que colocan conceptos, me parece excelente que estén complementando todo con sus propias participaciones y análisis que hacen y que reflejan en el chat, ¿ya? Así que muy bien, gracias a todos. Nos vemos entonces la siguiente sesión que será no el lunes conmigo, sino ya para el día miércoles. El lunes nos dedicamos exclusivamente al examen, no se olviden. ¿Correcto? Gracias entonces, que les vaya muy bien. Profesor. Hasta el lunes. Gracias, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta Que el les vaya muy lunes, bien. docente. Hasta el lunes, Gracias, doctor. gracias. Excelente, Hasta lunes, doctor. gracias, cuídense, nos vemos. Gracias, Hasta gracias. el lunes, doctor. Hasta luego, Ay, nos vemos. profesor, un ratito quisiera conversar con usted. Ya, perfecto. A ver, no sé si a través de este espacio o deseas en todo caso, si no, por el WhatsApp o una llamada, no lo sé, no tengo problema yo que podamos, porque tenemos que cuadrar contigo la evaluación que va a hacer en tu caso. Sí,
Eso Sí, me justo preocupa. eso, docente, para no Ya, listo, a interrumpirle ver, sí, dale, en por su acá en todo caso. organización. Sí, Sí. para no interrumpir su organización. ¿Cómo sería en mi caso? Porque, como bien usted lo dice, sigo apareciendo en la otra clase en la plataforma. Entonces, Ujú. la práctica se desarrolla el lunes y en mi caso también lo desarrollo el lunes. ¿Y cómo lo desarrollo? Ya, déjame conversar con coordinación para ver cómo hacer Ya. eso, porque, Ujú. claro, el sistema no va a permitirnos que tú des el examen en la La sección donde está plataforma, la sí. original, claro. Ajá. Lo que se me está ocurriendo de repente es hacer una evaluación en Google Forms, o sea, a través del Gmail, Claro. y idéntica, y le voy a poner la misma temporalidad. O sea, tú ya no entrarías a la plataforma del UTP más clase, sino entrarías a No. esa. Ajá, link de Entonces, Google esa es la Chrome. idea que tengo hasta el momento. No te lo puedo decir, o sea, no te puedo confirmar que eso va a ser lo final porque tengo que hablar con coordinación, voy a hablar Ujú. con la doctora Ángela, pero yo creo que esa sería la mejor solución para que va a ser en el mismo horario y la misma temporalidad. Entonces, yo creo que esa sería ya la solución por lo pronto. No sé si en el Gmail o en el propio correo de nosotros del UTP tiene, creo, Ujú. la herramienta del formulario, del Forms, me parece. Entonces, si es Ya. así, no tengo ningún problema. Ahí, o sea, las mismas preguntas las pongo allí y listo, ¿ya? Entonces, déjame dar una revisada y más bien sí, agrégate al grupo de WhatsApp Sí, para que por justo se ha ahí, querido comunicarme con la delegada, que es Camila, pero ¿ya? me aparece que no tiene WhatsApp. No, sí tiene, Sí, pero si es no, el déjame mismo contactar número. a ella. Ujú. Mándame si no por Les, un correo tu número para pedirle que te ya, agregue. Ya, ya. sino que Camila, lo que pasa es que ha tenido un tema de un viaje, creo que por eso no se ha conectado la clase anterior y esta, pero ya se está incorporando seguro para las siguientes sesiones, ella es muy responsable, así que no hay problema, Ujú. para que puedas ahí agregarte al grupo o que ella te agregue mejor. Ya en el grupo tienes acceso ahí a los comunicados y además de eso, por ahí también me puedes escribir si deseas para cuadrar bien estas cositas que son eminentemente Sí, también académicas. quería solicitar el tema del material. No sé si manejen el mismo material. Al parecer no, No, porque yo lo no, que hago, sí, como has podido apreciar, es su propio material. hago mi propio material Sí, y yo lo y adecuo a mí. sí es Mira, excelente eso. ¿Ya? gracias. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo te he mandado un correo, revisa que está todas las diapositivas desde la sesión uno hasta la de hoy. Ya. Revísalo. Me parece la de hoy también te la he puesto. Sí, te la he puesto. A Porque ver me si. llegó los links del Zoom, los Zooms me llegó. Sí, pero a un correo anterior, ahí te he Sí, mandado un mensaje y ahí te he cargado todas las diapositivas. Sin perjuicio de ello, igual revísalo y me ya. avisas. Me Ya, mandas igual un le aviso al correo. correo. Sí, 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 Ya. me mandas un correo y yo te respondo con lo que haga falta. No hay problema, no hay problema, porque al final, para este examen solo va a entrar desde la sesión 9. Ah, ¿Ya? ya, Es perfecto. de la 9 a la 2. A ver, déjame confirmarte, porque eso es lo que hemos hablado justo hace un ratito cuando hemos iniciado la clase. A ver, déjame confirmarte. Para, para lo que es a ver, espérame. Eh, sí, en efecto, es desde la 9, semana 9, hasta la semana 12, que es la de hoy. O sea, es decir, bueno, 2 sesiones por 9, semana, 10, ya 11, sabes, ¿no? 12. Sí. Sí, Mm, entonces, bien, eso sería. Yo te he pasado, como te digo, el material, revísalo. Si falta la de hoy, que si no me equivoco, sí te la he mandado porque ya la tenía lista. Ya. Igual revisa, porque están incluso en los numeritos iniciales, yo le Ujú. pongo 12.1 es la primera sesión, 12.2 es la que sigue. Y si por ahí Ya. encuentras una semana que solo dice, por decirte, 9.1 es porque esa semana hubo evaluación o algo y solo se hizo una sesión. ¿Ya? Ya. Entonces, Perfecto, bueno, doctor. Muchas gracias, doctor. Todo aclarado. listo, Michelle. Y bueno, estamos para servirte y para servirles a todos en general. Así que, listo. Cualquier cosita, entonces estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, nos despedimos. Un gusto. Que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. Un gusto.